Las relaciones laborales son el vínculo que se forma entre un empleado y un empleador, en la cual el empleado presta un servicio y este es remunerado y voluntario. Esta puede caer en una modificación, en una suspensión, en una rescisión o en una terminación, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. A continuación veremos cuáles y en qué supuestos puede caer cada una. La suspensión laboral es la suspensión de obligaciones tanto del patrón como del trabajador para dejar de prestar el servicio laboral y de dejar de pagar el salario, continuando con el contrato. Esta suspensión puede caer en siete supuestos según el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. A continuación veremos cada uno de ellos. En el supuesto 1, la fracción primera, establece una enfermedad contagiosa. Y esta la podemos ejemplificar claramente con el COVID-19, donde el patrón puede suspender a un trabajador que tenga una enfermedad contagiosa para no poner en riesgo sus actividades económicas o empresariales. Y en la fracción segunda encontramos también una incapacidad de salud del trabajador, ya sea por un accidente o por una enfermedad. Esta incapacidad la decidirá el Seguro Social y basándose también en su propia ley. Este caso puede darse, no sé, que un trabajador tenga un accidente automovilístico y sufra de un accidente que le impida, no sé, ocupar el brazo izquierdo, el cual ocupe para sus actividades laborales. En este supuesto, el patrón está obligado a darle una incapacidad. Otros dos supuestos que pueden entrar dentro de la misma categoría son la fracción 3 y cuarta del mismo artículo, en la cual se establece suspensión por una prisión preventiva o por un arresto por parte de la autoridad judicial. Este se puede dar en diversos casos en donde el trabajador haya realizado un ilícito o un supuesto ilícito, en la cual se permite que haya una suspensión laboral en lo que se esclarece el proceso judicial. El motivo siguiente por el cual se puede dar una suspensión laboral es el de la fracción quinta del artículo que estamos revisando. Sería por que el empleado como ciudadano desempeñe sus funciones constitucionales de acuerdo al artículo quinto y al 31, fracción tercera de la Carta Magna. En el artículo quinto, por ejemplo, podemos establecer que el empleado tenga algún cargo de representación popular o que tenga alguna función electoral o de censo. Esto claramente lo podemos ver cuando se nos cita para ser funcionarios o observadores de casilla. En este proceso se nos debe dar una suspensión laboral. De igual forma encontramos el artículo 31, fracción tercera, que establece que los ciudadanos, principalmente hombres, debido al servicio militar, deben cumplir con su obligación militar cuando el territorio nacional se ve amenazado. En estos supuestos se nos debe dar una suspensión laboral. Las causas que se pueden presentar para una rescisión laboral pueden ser de dos, que sean por parte del trabajador o por parte del patrón. El artículo 47 nos establece dichas causas por las cuales la rescisión laboral se puede dar, siendo la causa atribuida al trabajador. En la fracción primera se establece que por engañar al patrón o que sea el sindicato culpable de este. Esto puede darse si el trabajador dice tener algunas aptitudes o tener algún título universitario o alguna aptitud académica, pues resultarse que es falso su certificado o que no es cierto.
Para esto tiene 30 días hábiles el patrón para poder rescindir de la relación laboral. En la fracción segunda establece que el trabajador incurre en algún acto de violencia dentro de la empresa, falta a honradez, de probidad, a cometer contra el patrón, contra sus familiares, directivos, salvo, es una excepción, salvo que sea en defensa propia. Salvo este motivo, esta causa no está justificada. La fracción tercera refiere a estos mismos actos, pero cometidos contra un compañero laboral o que sea el empleado el que provoque una indisciplina en el espacio laboral. La fracción cuarta vuelve a los mismos supuestos de la fracción segunda, pero que se realicen fuera del establecimiento laboral. La fracción quinta establece que el trabajador ocasione daños a la propiedad del empleador, del patrón, estos daños y que estos daños sean intencionales, daños hacia los materiales, los instrumentos, el edificio o algún otro objeto que se ocupe en la relación laboral. A la fracción sexta refiere a estos mismos actos, pero realizados de manera negligente, sin dolo, pero que sean de tal gravedad que de igual forma provoquen la rescisión de la relación laboral. La fracción 7 establece que puede ser otra causa que el trabajador realice ciertos actos graves que pongan en peligro la seguridad y la integridad de tanto el patrón como los demás compañeros de trabajo que se encuentran en el establecimiento. Y la fracción 8 refiere que el empleado realice actos inmorales en el establecimiento. Actos inmorales nos referimos a consumir bebidas alcohólicas, algún tipo de acto sexual, todo ese tipo de actos que considera la ley inmoral, realizados en el establecimiento o de acuerdo al reglamento interno. La fracción 9 establece otra causa que sería revelar los secretos de la empresa o dar a conocer asuntos de carácter reservado de la empresa. Esto puede ser datos sensibles como pueden ser datos contables o algún tipo de material que se esté ocupando o datos de proceso de elaboración de algún objeto o algo que requiera que sea propiedad intelectual de la empresa. Todo ese tipo de datos que se den a conocer por parte del empleador pueden ser otra causa de rescisión laboral. La fracción 10 establece como siguiente causa tener más de 3 faltas injustificadas durante 30 días. ¿A qué se refiere con injustificadas? Que sean sin permiso del patrón o sin una causa de gravedad justificada. La fracción 11 se refiere a la causa de que el empleado desobedezca al patrón o a su representante siempre y cuando se trate de algún proceso o acción dentro de a la obligación laboral que el empleado presta. Y la fracción 12 es que el trabajador se niega a adoptar medidas de protección para evitar accidentes o enfermedades dentro del establecimiento. Por ejemplo, que se niegue a realizar los simulacros o cosas así pueden ser causas de la rescisión laboral. La fracción 13 establece como causa que el empleado llegue en estado de embriaguez o bajo influencia de algún narcótico, salvo que este sea una prescripción médica. Para esto el empleado debe dar a conocerle al patrón su estado antes de ir a trabajar en ese estado para que no caiga en una rescisión laboral. La fracción 14 establece que el empleado realice algún ilícito y conlleve una sentencia ejecutoria y por supuesto prisión, por lo cual sea imposible seguir con la relación laboral. Esto da derecho a la rescisión de la relación. Para que estas causas surtan efecto, el patrón debe dar aviso al trabajador escribiendo la
fecha y la causa de la rescisión laboral. Si el trabajador se negase a recibir esta notificación, el patrón debe acudir a la junta respectiva para presentar el motivo de la rescisión laboral, para que la misma junta se encargue de avisar al trabajador o que esté protegido el patrón en caso de despido injustificado. Ahora bien, son causas del motivo de la rescisión laboral sin responsabilidad para el trabajador, las que se encuentran en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. La fracción 1 establece como causa que el patrón engaña al trabajador con las condiciones laborales en las cuales va a desarrollar su actividad laboral. Como condiciones ya conocemos la jornada, el salario y todo ese tipo de prestaciones. La fracción segunda establece como causa que el patrón o algún representante del patrón o algún familiar realice actos de violencia, amenazas o cualquier acto de índole violenta contra el trabajador o sus familiares en horas de servicio. La fracción tercera refiere a los mismos actos mencionados en la fracción anterior, pero realizados fuera del servicio, que sean de tal gravedad que haga que se vuelva imposible la continuación de la relación laboral. La fracción cuarta establece como causa la reducción de un salario por parte del patrón, que esta reducción sea injustificada sin algún motivo claro. La fracción quinta establece como causa no recibir el salario en el lugar y fecha acordados mediante convenio o por el contrato o por costumbre. Esto puede darse porque el patrón se retrase en el pago del salario o lo pague en una forma en la que no se acordaron. Por ejemplo, si se acuerda vía efectivo, no puede pagarlo por cheque o por transferencia bancaria. De igual forma, si se acuerda que el pago será dentro del establecimiento, debe realizarse en ese lugar y no realizarse en algún establecimiento externo o algún lugar externo ajeno a la relación laboral. La fracción sexta establece como causa que el empleado sufra algún tipo de perjuicio realizado maliciosamente por parte del patrón, ya sea con las herramientas de trabajo o con los útiles de trabajo. Por ejemplo, que sufra algún daño por alguna herramienta en mal estado o este tipo de cosas. La fracción 7 establece como causa de la rescisión que en el establecimiento no existan las condiciones adecuadas para prestar el servicio laboral, ya sea higiénica o que sean las condiciones que establece la ley para la realización del servicio que se esté prestando. La fracción 8 establece como causa que el patrón, por sus descuidos o su imprudencia, ponga en peligro la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. A eso se refiere con los trabajadores, los empleados. Cuando nos referimos a la terminación de la relación laboral, redundantemente nos referimos a la terminación de la relación entre empleado y empleador, pero se presume que este es en un buen término. Los supuestos por los cuales se puede dar esta terminación se encuentran en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. A continuación veremos qué supuestos puede darse la terminación laboral. La fracción 1 establece como causa el mutuo consentimiento de las partes, es decir, pues la voluntad del empleado y el empleador de terminar la relación laboral. Se presume que puede ser en buenos términos. La fracción 2 por la cual se puede terminar la relación laboral es la muerte del trabajador. Esto obviamente impide la continuación de la relación laboral. La fracción 3 establece como causa el término del contrato que haya sido por tiempo determinado, temporal, o que se termine la obra en la cual se estaba trabajando mediante un contrato por obra.
de tiempo determinado. La fracción cuarta refiere a alguna incapacidad física o mental que tenga el trabajador que le haga imposible continuar con la prestación del trabajo. Cuando nos referimos a la modificación de la relación laboral, nos referimos a la modificación que tengan las condiciones laborales que se hayan convenido entre las partes por contrato o por ley. Con estas condiciones nos referimos al salario, a la jornada, a las prestaciones, a los días de descanso, al salario, todo ese tipo de condiciones que vienen establecidas en nuestra Ley Federal de Trabajo. Como ya dije, esta modificación a las condiciones de trabajo y por ende a la relación laboral debe darse por acuerdo de las dos partes. ¿Por qué? Porque si se da solo por voluntad del patrón, caería en un supuesto de rescisión de la relación laboral. Ahora, estas modificaciones pueden darse por acuerdo del patrón y el trabajador o conforme a la ley. Puede modificarse la jornada, digamos que cambien de turno o que te aumenten el salario, que te lo disminuyan sin bajar al salario mínimo, que te cambien el día de descanso. Todo este tipo de cuestiones son consideradas modificaciones a la relación laboral.